observación de diversos atributos. Uno de ellos, de los más importantes, es la participación cívica, lo que es la información pública y los controles al ejercicio del poder de los representantes y los poderes públicos. En ese sentido, nosotros optamos por observar el fenómeno de la democracia representativa y específicamente de la información pública, haciendo una observación detallada de los mecanismos de control que se establecen en Pemex, en Petróleos Mexicanos, debido a que la magnitud de esta empresa paraestatal nos da una perspectiva de observación privilegiada por el peso que tiene en la configuración de la política, de la economía, del orden social que vive en México. Por ello, optamos por hacer esta observación desde Pemex y a partir de ella se observarán cambios en lo que es la comunicación, el discurso y los efectos que nosotros podemos atender acerca de cómo cambia la información pública a partir de la participación de distintos actores, a los cuales a veces no se les da la importancia suficiente, y observar también las relaciones sistémicas, en la cual el poder es un elemento muy, muy importante. Bueno, brevemente, la literatura sobre democracia e información pública regularmente nos habla de que en la democracia se deben de observar condiciones tales como la libertad en los medios de información, la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas y la fiscalización como mecanismos de regulación democrática. Ahora bien, cuando nos bajamos hacia el concepto de información pública, esta se concibe en la literatura como si fuera un insumo político que en automático le da capacidades y habilita al ciudadano para la regulación democrática. Sin embargo, muchas veces no se repara en que entre la comunicación y la información pública median muchas relaciones de poder, las cuales afectan visiblemente el que la gente pueda acceder a la información pública y la manera en que ésta se conforma. Por ello nosotros hacemos un énfasis muy preciso en que la comunicación política de la información pública actualmente está mediada por actores muy poderosos en los medios de comunicación, lo cual nos da pie a observar no solamente a los medios como un entorno de información o de comunicación, sino también como actores con una propia agenda y con poder que pueden dar una interpretación de lo que es público y de esa manera influir en la participación y en las maneras en que se interpreta la democracia y lo público. En este cuadro brevemente les hago una síntesis de lo que nosotros observamos de las dos perspectivas más básicas sobre la democracia. De un lado tenemos digamos la perspectiva procedimental. Este es un cuadro, digo, no hay ahorita mucho tiempo para explicarlo, pero básicamente son perspectivas que ven de distinta forma la rendición de cuentas, la participación cívica, la transparencia como política y la información pública. Desde la visión procedimental u operativa, la rendición de cuentas se ejerce cuando los representantes asumen su responsabilidad y está acotada a las elecciones. Es decir, que nosotros como ciudadanos debemos esperar que nuestros representantes rindan cuentas a partir de que nosotros tenemos el poder de elegirlos o de no elegirlos. La participación ciudadana, como les mencioné, se acota a la cuestión electoral, por lo cual nosotros nada más ocasionalmente, cada que se celebran elecciones, participamos y con ello hacemos una especie de control y participación sobre estos representantes. La opinión pública también es un aspecto importante desde la visión procedimental, y ya cuando llegamos a la parte de la política de transparencia, pues desde esta visión la información es un protocolo. Básicamente se celebran ciertos requisitos para producir información y a partir de ello se produce información, ¿no? ¿Nos escucha? Bueno, ¿verdad? Sí, los escucho. Continuamos. Entonces, como les venía diciendo, entonces, a la hora ya de considerar la información pública, bueno, entonces, esta está limitada más que nada a la producción de información y de datos que se consumen, que se producen desde las instituciones y desde sus propias lógicas, ¿no? Entonces, lo que nos da pie a pensar es que la información pública tiene un componente social y un componente en cuanto a la construcción de ciudadanía que es mucho más relevante y más importante entender y desmenuzar en su complejidad. Por ello es que optamos una perspectiva
más profunda, más allá de la visión procedimental u operativa. Ahora bien, para analizar la información pública optamos por hacerlo a partir de lo que es la rendición de cuentas como elemento analítico. Básicamente aquí en este cuadro les puedo mostrar cómo, dependiendo de los tipos de rendición de cuentas con los cuales se concibe que la democracia tiene controles suficientes para la regulación democrática, el ciudadano tendría cierto tipo de información a su alcance, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de las elecciones, el ciudadano obtiene información pública para elegir a sus representantes. Desde la perspectiva de la rendición de cuentas horizontal o de los controles intragubernamentales, a partir de las políticas públicas, el ciudadano puede influir por medio de la opinión pública, y a partir de la rendición de cuentas horizontal y social también, los ciudadanos, por medio de diversos mecanismos informales, pueden responsabilizar a través también de la información a la cual tienen alcance. Sin embargo, aquí nosotros ponemos el hincapié en que para que los ciudadanos puedan definir sus posturas, elegir, sancionar, responsabilizar, deben de contar con suficientes fuentes de información, las cuales, como ya les mencioné anteriormente, pues muchas veces están en control, bajo el control de los medios de comunicación estatales y comerciales, y definitivamente la información pública, cuando está bajo el control de las personas que van a ser evaluadas, pues digamos que hay una cierta tendencia a no producir precisamente aquellos datos que nosotros podemos usar para su control, ¿no? Sería como un tanto darse un balazo en el pie, no producir los datos que nos hablen de la corrupción que ellos están ejerciendo bajo la mesa, por lo cual esta visión tiene que ser rebasada, ¿no? La información tiene que ser un proceso más complejo todavía. Bueno, ahora, cuando bajamos al nivel de lo que es la transparencia como política, nosotros tenemos que darle un énfasis como un proceso público, más allá de lo que es simplemente producir datos, ¿no? Aquí les pongo brevemente algunas perspectivas de análisis de lo que es la transparencia, pero lo que me parece importante destacar es que para que la transparencia pueda servir como un insumo o como una política para que los ciudadanos puedan ejercer el control, esta debe de tener un vínculo con la opinión pública y con los mecanismos de control democrático. Por ello, nosotros hacemos el hincapié en que la política de transparencia está profundamente vinculada a un derecho social y de construcción de ciudadanía. Ahora bien, en el trabajo nosotros tomamos una perspectiva de análisis muy interesante que ve el conocimiento como un bien común. Cuando se ve el conocimiento de lo público como un bien común, se puede hacer una distinción entre lo que son datos, información y conocimiento. Entonces, los datos vienen a ser simple y sencillamente pedazos o trozos de información. La información ya es la organización de datos en un contexto adecuado, y el conocimiento ya es la aplicación de esta información. Por ello es que hablamos de un proceso más complejo. Ahora bien, lo que nosotros vamos a observar más adelante va a ser dos aspectos muy importantes: lo público, que es la parte en la cual se establecen los términos de participación cívica, las cosas que nosotros podemos entender como que es público, cuáles son los temas de la agenda ciudadana, y lo político, que es los términos del conflicto, las cuestiones que causan disenso en la sociedad civil y las relaciones que condicionan la regulación democrática. A partir de la información, nosotros, basados en las observaciones y los análisis de diversos autores, pudimos establecer que la información establece diferentes niveles de conciencia ciudadana y de participación cívica. Lo que se ha llamado interfaces sociototales nos permite entender cómo la información y la comunicación en distintos niveles condicionan lo político. Ahora bien, en nuestro trabajo nos enfocamos a lo que la literatura sobre democracia nos ha señalado como los principales autores, que son el Estado, que es el principal encargado de generar información y de garantizar condiciones de equidad y de libre acceso a la misma. La sociedad civil, como muchos autores lo han destacado, es un entramado dinámico donde se concentra una gran variedad de intereses y de actores que permiten al Estado tener un contrapeso y un fiel en la balanza. Ahora bien, los movimientos sociales para nosotros es una parte muy muy importante, porque es a partir de los movimientos sociales en que se puede generar un espacio de observación. Esto quiere decir
que los medios cuando dan seguimiento a la protesta social, están generando un espacio de información, están generando información sobre cuáles son los temas que desde la ciudadanía están llamando a la atención del Estado. Aquí hay una perspectiva desde los análisis de Enrique Perezuti y Catalina Smolovic sobre la rendición de cuentas social, en el cual señalan que los activistas, los periodistas y los expertos de las asociaciones cívicas son actores muy importantes. Ahora, muy bien, la relación entre los medios de comunicación y la regulación democrática ha sido observada por muchos autores y en general todos coinciden en que los medios de comunicación son un factor muy importante para la regulación democrática, en el sentido en que ellos establecen incentivos para la fiscalización, en que se generan ambientes en información, se da insumos sobre la evaluación y el ejercicio de los representantes y con ellos se les puede sancionar en las elecciones. Sin embargo, lo que nos parece muy importante destacar de esta parte de las investigaciones que han desarrollado muchos autores es que en el momento en que los medios de comunicación disponen al público información sobre cuál ha sido el comportamiento pasado de los representantes o de los aspirantes al poder, se generan indicadores informativos. Un indicador informativo retrospectivo sería, por ejemplo, cuál ha sido su comportamiento en ejercicios pasados, cuál es su postura frente a la corrupción, sobre temas delicados, por ejemplo, sobre el aborto, diversidad sexual, todo este tipo de historial del pasado político del representante, ¿no? Esto es muy importante, los indicadores informativos retrospectivos. Ahora bien, también se generan indicadores informativos prospectivos, que son las promesas de campaña que regularmente cada ejercicio electoral nosotros vemos que inundan las calles con propaganda política, o por ejemplo también cuando hay una legislación en puerta, ¿no? Sobre la influencia de los medios de comunicación hay, digamos, dos corrientes muy importantes. Una que nos habla de que generalmente son los medios los que permiten la libertad de expresión, la libertad de información. Sin embargo, hay también otra postura que señala desde el modelo de propaganda que los medios de comunicación se han convertido en actores muy importantes y que ellos, a través del tratamiento de la información, de la selección de contenidos, y de la presentación de modelos de conducta y de representaciones y de relatos de lo público, condicionan qué es lo que nosotros como ciudadanos debemos de entender sobre lo que está pasando en la vida pública. Entonces, en ese sentido, es muy importante que nosotros tomáramos en cuenta el modelo de propaganda, porque nos permite hacer una diferenciación de lo que es un proceso público de información, de lo que es un modelo que se construye desde las élites, ¿no? Por ello fue muy importante colocar este elemento de análisis. Ahora bien, como nosotros después de este primer repaso, nosotros pudimos darnos cuenta de la importancia de la información pública y del componente de la participación ciudadana, destacamos que la llegada de nuevos actores a la arena pública, el peso de los medios de comunicación, la agenda del activismo que ha cambiado de temas tradicionales que van del sindicalismo, las políticas de bienestar social, hacia otros temas más complejos como son la revisión de los tratados de libre comercio, temas medioambientales, cambio climático, perspectivas de género y otras cuestiones que van haciendo más compleja la dinámica de la agenda social. En ese sentido, la información ha sido afectada y por ende los mecanismos de regulación. En tal sentido, nosotros apelamos a que la participación cívica, entendida como la intervención de distintos actores más allá de los ámbitos institucionales y de los mecanismos formales, pueden colaborar para fortalecer o renovar muchos de los mecanismos de regulación democrática desde una perspectiva deliberativa, es decir, con la inclusión del debate ciudadano, con el debate de frente a los representantes, y a esta intervención se puede mejorar la información pública y el debate.